Vamos a leer en Levítico capítulo 10, versos del 1 al 3. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso, ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. Y salió fuego delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. Entonces dijo Moisés a Aarón: esto es lo que habló Jehová diciendo: en los que a mí se acerca me santificaré y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón cayó. En hebreo la palabra para fuego extraño es zará. Significa fuego extraño o fuego extranjero. Después de Moisés y Aarón, nadie tenía más probabilidades de ser honrado en Israel que Nadab y Abiú. Hay razón para pensar que ellos se llenaron de orgullo y que se encendiaron con vino. Es decir, que se emborracharon. Esto es lo que dicen algunas creencias. ¿Por qué de repente dos personas hacen fuego extraño? Mientras el pueblo estaba postrado ante el Señor adorando en su presencia, ellos entraron precipitadamente al tabernáculo para quemar incienso. No era el momento indicado. Ellos sabían las normas. ¿Por qué de repente estos dos hermanos entran? Entraron los dos juntos en lugar de ir uno solo. Y además con fuego que no fue tomado del altar. Por lo tanto ofrecieron fuego extraño. Ciertamente los hijos de Aarón tenían distinción, tenían prestigio entre el pueblo de Israel por ser hijos del sacerdote. Siempre debemos tener presente que la santidad no se hereda. Podemos dejar a nuestros hijos ciertos conocimientos, pero nunca pretender que nuestros hijos hereden santidad. Uno no nace ya salvo. Uno no nace habiendo conocido ya al Señor. Uno no nace siendo espiritual. Es un proceso. Hay que llegar a esa situación. Tenemos el mejor ejemplo de un buen padre. Ese es nuestro Padre Celestial. Queremos y luchamos por las mejores cosas para nuestros hijos, pero por más que nos esforcemos, nunca, los que sois padres, nunca vas a lograr que vivan la misma vida que tú has vivido. Dice la palabra: en estos me santificaré. En el versículo 10 que acabamos de leer de referencia, es claro y enfatiza que fue una ofrenda que Dios no les mandó. Mis anhelos, deseos, sueños, demás peticiones no serán correctas si no son con la aprobación del Señor. Si el Señor no las aprueba, de nada me valen esas peticiones. Él no se equivoca. No se trata de mis intenciones, no se trata de mi pensar, se trata y se ha tratado y siempre se tratará de cuál es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios, que es agradable, es perfecta y no añade tristeza alguna, como dice Proverbios capítulo 10, verso 2. Tú y yo, como seres humanos, hemos buscado siempre el bienestar del otro, pero a lo mejor ese bienestar que tú deseas para otro no se puede realizar. A lo mejor a esa persona que tú le quieres desear buenas cosas, le deseas una feliz vida, a lo mejor en su libre albedrío escoge otras cosas que le llevan a estar en una situación difícil. Hubo un hombre conforme al corazón de Dios, pero su humanidad lo llevó a fallarle, lo llevó a pecar. David, hombre esforzado que buscó construir el templo de Dios, luchó a favor del pueblo de Dios, pero aún así, y a pesar de todas estas calidades, estas virtudes que podríamos ver en este hombre, David falló, David pecó. Primeramente debemos entender que Dios no busca las virtudes del hombre o lo que posiblemente podría lograr ante los ojos del ser humano. El Señor Jesús, el mismo Dios de amor, el Verbo hecho carne, Juan capítulo 1, versos del 1 al 5, mira lo que el hombre no logra mirar. Solo y únicamente Dios es quien pesa el corazón. Es el único Dios justo. Cuando Dios llamó a David por medio del profeta Samuel para ungirlo como rey, lo puedes leer en 1 Samuel capítulo 16, el padre de David primero llamó a sus hijos mayores
Primero llamó a los fuertes, a los hombres de guerra, a los hombres fuertes físicamente. Pero lo que no logró entender es que Dios hace de aquel a quien llama, a quien ama, un hombre, varón, mujer, y lo hace victorioso y le da de su Espíritu Santo. Nunca se ha tratado de mí, siempre se ha tratado del Señor Jesús, siempre ha sido Él. Él seguirá siendo todo. Eso es así. Recuerda este versículo: en estos me santificaré. Siempre se trata de Dios, no de mí. Yo soy el instrumento que Dios utiliza, pero tú y yo deberemos que vivir para dar la gloria y la honra a Dios. Tú y yo hemos sido creados para adorar, no para adorarnos, y no para adorar cualquier cosa, sino para adorar a Dios. Se trata de Él. Y aquí tenemos a estas dos personas, a estos dos hermanos que de repente, sabiendo de antemano cuáles son los procesos, los pasos que hay que ir para entrar en ese tabernáculo y ofrecer sacrificio, ofrecer holocausto a Dios, entran dos. De repente. ¿A cuento de qué? ¿Con permiso de quién? Por eso muchos piensan que estaban borrachos, estaban ebrios, Nadab y Abiú. En estos me santificaré. Esto es reverencia a Dios. Salmo 29, verso 2, mira lo que dice el salmista. Dad a Jehová la gloria debida a su nombre. Adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. Aunque Jesús siga mostrando su gran amor a la humanidad, seguimos siendo necios a su palabra. Seguimos rechazando su perdón. En este versículo 2 de Salmos es clarísimo aquello que debemos realizar día a día, por una simple razón, porque el Señor Jesús es el creador del universo, y toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza, todo el reconocimiento es debida a su nombre, al nombre de Jesús. En estos me santificaré. Todos aquellos que somos hechos hijos de Dios por medio de su palabra, como dice Juan capítulo 1, verso 12, reconocemos su grandeza, la reverencia, el temor a Él. Dios nunca ha obligado y jamás lo hará para temer a su santo nombre, a creer en su palabra, la cual sabemos que es poderosa. Es la voz de Dios. Basta con leerla, inmediatamente su voz penetra en lo más profundo de nuestra vida, de nuestro ser, de nuestra mente, de nuestro corazón. Y todo esto para lograr hacer de nosotros nuevas criaturas. Reverencia a Dios no se trata de tener miedo o terror a este Dios de amor. Al contrario, se trata de depender totalmente de Él, de esperar siempre en Él. Y luego que nuestro vivir, nuestro caminar, esté en las manos de Jesús. Yo hago lo posible, pero Él hace lo imposible. En conclusión, en el verso 3 de Levítico nos hace ver que entre Dios y las vanidades del mundo no hay comunión. Que entre Dios y Satanás no existe ninguna comunión, que entre Dios y mis pensamientos no existe ninguna comunión. Pero también este pasaje recalca el valor, la importancia que tenemos para Dios, que no toma en cuenta nuestras falsas, no toma en cuenta nuestras fallas, desobediencias, y en vez de dar la espalda a Dios, damos la espalda al pecado. Debemos comprender que, así como celebramos en este plano terrenal cualesquiera ocasiones que consideremos de importancia, también en el cielo hay fiesta, hay gozo cuando un pecador se arrepiente. Y esto para el Señor Jesús es de mucho valor, dado que le costó la vida, aceptó el dolor, el oprobio, hasta llegar a la cruz del Calvario. En estos me santificaré, pero primero debemos acercarnos a Él, echar sobre Él nuestras cargas, que solo únicamente Él es el que nos va a dar descanso. Vivamos para Cristo, en Él, por Él y para Él, para que su presencia more en cada uno de nosotros y podamos decir confiadamente, ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. En estos me santificaré, en aquellos íntegros de corazón, en aquellos que hacen mi voluntad, en aquellos que aceptan mi palabra, en aquellos que viven mi palabra, en aquellos que son luz en medio de la oscuridad, en aquellos que son la sal de este mundo, en aquellos que sencillamente me aman. En estos me santificaré. Por eso busquemos siempre la santidad en nuestra vida. No hagamos como estos dos hermanos, Nadab y Abiú, que mientras el pueblo estaba postrado ante el Señor, adorando, estos dos hermanos entran
al tabernáculo para quemar incienso. El pecado y el castigo de estos sacerdotes mostraron la imperfección del sacerdocio desde su comienzo mismo. Por esto, como cristianos, como seguidores de Cristo, si nos acercamos a Dios, debemos tener cuidado de no ofrecerle un fuego extraño delante de su presencia. ¿Cómo te estás acercando a la presencia de Dios? Porque muchas veces nos acercamos pero no nos postramos. Y aquí quiero poner el ejemplo de ese ciego de nacimiento. Cuando Jesús hace el milagro, los fariseos interrogan al ciego, interrogan a los padres, ¿y qué hacen los fariseos? Expulsan al ciego del templo. Y Jesús lo encuentra allí. Y le hace Jesús la pregunta que hoy a ti y a mí nos hace: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Esa es la pregunta que Jesús nos hace. ¿Crees tú en el Hijo de Dios? Lo importante es que tú creas. Por eso Jesús le hace la pregunta personal a él. Y el ciego le dice a Jesús: ¿quién es para que pueda creer en él? Y Jesús dice: el que está delante tuyo es él. Dice la palabra que el ciego creyó, se postró y lo adoró. ¿Cómo te estás presentando ante Dios? Cuando llegas a su presencia, ¿cómo lo haces? ¿Con orgullo? ¿Como ese fariseo? Señor, gracias porque no soy como este republicano. ¿Cómo te estás presentando ante Dios? ¿Qué tipo de ofrenda estás presentando a Dios? ¿Te estás prostrando ante la presencia de Dios? ¿Qué significa ofrecer un fuego extraño en la presencia del Señor? Yo puedo entender que ofrecer fuego extraño significa no honrar la presencia de Dios. Estos dos hermanos, Nadab y Abiú, no honraron la presencia del Señor. Dios los había honrado. Los llamó a su presencia como sacerdotes. Y el Señor nos llama a nosotros también como sacerdotes. El Señor nos pone en ministerios y muchas veces no valoramos el ministerio donde estamos. Muchas veces no estamos siendo fieles en nuestro ministerio. No estamos siendo fieles con los talentos, con los dones que el Señor pone en nuestra vida. Estos dos hermanos deshonraron a Dios con sus propios cuerpos, que debían ser puros. Sus vestidos no estaban limpios. Ellos no estaban en un sentido común y cabal para realizar tareas sacerdotales. Y muchas veces el Señor no responde a nuestras oraciones y no nos bendice porque todavía nuestros vestidos no están limpios, están sucios. Hay pecados en nuestra vida que tenemos que confesar a Dios para que Él nos use, para que Él nos bendiga. Ofrecer fuego extraño significa no dar a Dios lo que Él se merece. Y aquí podemos poner el ejemplo de Caín y Abel, esa ofrenda que presentaron los dos. Caín no ofreció una ofrenda a Dios digna. No le ofreció a Dios lo que Él se merece, le dio lo que le sobraba. ¿Qué estás dando a Dios? ¿Qué tienes para dar a Dios? Nadab y Abiú ofrecieron un fuego extraño que Él nunca les mandó. Éxodo capítulo 30, verso 9 dice lo siguiente: no ofreceréis sobre él incienso extraño, ni holocausto, ni ofrenda, ni tampoco derramaréis sobre él libación. Esto es lo que dice Éxodo capítulo 30, verso 9. El ofrecer un fuego extraño significaba tanto como ofrecer un incienso extraño. Y el fuego debía ser tomado del altar del incienso, no del altar del holocausto. Puedes leerlo en Levítico capítulo 6, verso 12. Y el fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana y acomodará el holocausto sobre él y quemará sobre él las grosuras de los sacrificios de paz. Y el fuego arderá continuamente en el altar y no se apagará. Ofrecer fuego extraño significa darle a Dios algo según nuestro propio capricho, algo de nuestra propia cosecha. Nadab y Abiú no estaban bajo la supervisión de su padre, fueron desobedientes. Números capítulo 3, versos 3 y 4. Estos son los nombres de los hijos de Aarón, sacerdotes ungidos.
a los cuales consagró para ejercer el sacerdocio. Pero Nadab y Abiú murieron delante de Jehová cuando ofrecieron fuego extraño. Delante de Jehová en el desierto de Sinaí. No tuvieron hijos. Y Eleazar e Itamar, que son los dos hermanos de Nadab y Abiú, que son otros dos hijos de Aarón, ejercieron el sacerdocio delante de Aarón su padre. Números capítulo 3, versos 3 y 4. Este versículo tiene que darnos temor. Temor de que a lo mejor estamos haciendo cosas que a Dios no le agradan y el Señor nos puede quitar del medio. Y puede poner a otra persona en nuestro lugar. Estos dos hermanos no ofrecieron algo sincero de corazón. Por eso murieron en la presencia del Señor. Por eso no te tomes a la ligera las cosas del Señor. El incienso debía ser quemado solo por un solo sacerdote. Pero esta vez ambos lo hicieron. Aunque hermanos, no estaban guardando lo que la ley decía. Aunque se podía ofrecer mañana y tarde como la ley decía, lo cierto es que lo que hicieron desagradó tanto al Señor que no los dejó salir vivos de su presencia. Y antes de ir a la presencia del Señor, tenemos que asegurarnos de no llevar un fuego extraño en el corazón. Por eso despójate de todo odio, de avaricia, de orgullo, de raíz de amargura. Preséntate ante Dios como alguien digno de hallar su misericordia. Toma la actitud del publicano y encontrarás del Señor respuesta para tu vida. ¿Cómo te estás presentando ante la presencia de Dios? ¿Como estos dos hermanos, Nadab y Abiú, que hicieron fuego extraño? ¿Te estás presentando como ese fariseo y tu oración no va a salir del techo? ¿Comparándote con los demás? Señor, gracias porque no soy pecador. Señor, gracias porque hoy he hecho esto, ¿sabes? Esa es una actitud orgullosa. El republicano nos da un ejemplo. Señor, perdóname. Perdóname porque no soy digno de entrar en tu presencia. Señor, perdóname porque hay pecados en mi vida que hacen que me separe de ti. ¿Cómo te estás presentando ante el Señor? ¿Qué tipo de ofrenda estás presentando a Dios? Este es el mensaje. Ahora toca meditar en ello y ponernos a cuentas con el Señor. Radio Solidaria, una radio comprometida.